Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a este canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Cuándo volverá esa persona? Bueno, pues como ya sabéis, cómo se va a realizar este interactivo, como todos. Bien, vamos a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una. A la pregunta, ¿cuándo volverá esta persona? Veremos eso y mucho más. Vamos a comenzar. Opción número 1. Opción número 2. Céntrate bien, piensa bien en esa persona, piensa bien en la pregunta que estás formulando, ¿cuándo volverá esa persona? Y sobre todo, elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1, ¿cuándo volverá esa persona? Vamos a ver, vamos a iniciar esta lectura con una tirada general, ¿bien? En un principio pienso que esta persona, bueno, impiden muchas cosas. Hay tierra de por medio aquí, ¿no? Entonces, eso son cosas que están influyendo también en esa vuelta, ¿no? Pero esto no quiere decir que no vaya a haber vuelta. Yo sí te puedo hablar de una vuelta. Vosotros os tenéis que reencontrar, eso está clarísimo. Pero esto no será una vuelta de te busco. No va a ser así. Yo no quiero que pienses que será una vuelta de que esta persona te busque. Es que el destino se va a encargar, en cierto modo, de que os encontréis. ¿De qué forma os vais a encontrar? Pues algo relacionado con lo laboral, es lo que dicen las cartas. No tiene por qué estar directamente relacionado tampoco. Aquí dicen relacionado con lo laboral, pero no tiene por qué estar directamente, ¿bien? Laborar, dinero de por medio y demás. Bueno, puede ser directa o indirectamente. Mira, esta persona, como bien te he dicho, ahora mismo está en otro lugar, pero esta persona ya está iniciando lo que es ciertos trámites para un cambio en su vida. Ese cambio es el que va a producir el encuentro. Ese cambio es el que va a producir el encuentro. Es un cambio que se podría dar perfectamente en 2 meses o a lo largo de 2 meses. Pongo fecha límite 2 meses. Vamos a ir aclarando un poquito las fechas con situaciones que puedas estar viviendo ahora para que tú vayas cuadrando si este momento está más cerca o no. ¿Cómo volvería esta persona? Pues mira, cuando esta persona vuelve a tu vida, esto no quiere decir que tú, cuando vuelve a tu vida, tú estás solo o estás sola. Yo no te veo solo, sola. Yo te veo con alguien más. Entonces se inician comunicaciones, avanzan las comunicaciones, pero tú no estás solo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasaría aquí al tú no estar solo en esta historia o sola en esta historia? Todavía no me sale una decisión por tu parte. No me sale así. No me sale una decisión, me sale mucho avance en las comunicaciones. Yo no sé si tú vas a querer volver con esta persona, por lo que yo estoy viendo aquí, Es que claro, el que vuelva no quiere decir que tú vayas a volver. El que tú vayas a querer. Ese es el tema. Vamos a ver aquí una cosa. Ese es el tema, porque puede volver en un punto de tu vida que a ti ya no te interese. Esa es la cuestión, vamos a ver qué pasaría.
cuando esta persona vuelva. Vuelva de la manera que vuelve, ¿eh? Repito, esto no es una búsqueda, esto es un encuentro. Se me pone los pelos de punta. Pues resulta que el encuentro con esta persona te puede ayudar a cerrar esa etapa, a tener esa conversación que no tuvisteis, porque no la tuvisteis. Pero claro, es que lo que tú estás viviendo en ese momento, dicen, tú no vas a estropear lo que estás viviendo porque estás en pleno crecimiento con una persona para volver con alguien del pasado. Es lo que están hablando. Entonces tú verías muy difícil el poder tener con esta persona una relación formal. Por muchas cosas. Pero mira, es una persona que en cierto modo a ti te engañó muchísimo. Te engañó en cuanto a sentimientos, te engañó con otras personas. Te hizo creer que veías toros donde eran vacas y luego resulta que no eran vacas, eran toros. Entonces, son muchas cosas que tú recuerdas que el hecho de plantearte el dejar lo que tienes para volver a esa situación del pasado, vamos, se te rizan las pestañas. Es lo que yo veo aquí. Vamos a ver los sentimientos. Es una persona muy de crear ilusiones. Y para mi punto de vista, una persona caprichosa. Esto no son sentimientos puros, no, es una persona caprichosa. O caprichoso. Bien, esto es lo que sale aquí. En cuanto a los sentimientos. O sea, sí puede tener sentimientos en un momento dado, pero si algo le llama más la atención, ¿qué pasa? ¿Que se va a ir? Eso es lo que yo percibo, ¿no?, de esta persona. Vamos a ver fechas. Vamos a ver fechas, vamos a trabajar un poquito con la bola de cristal también en cuanto a fechas. Vamos a ver. Estoy viendo mucho un 9. Se me marca mucho un 9, ¿vale? Me siguen marcando, me ponen como fecha límite, además me lo pone así, me lo dicen así, ¿no? Aquí hay una fecha límite y es 2 meses. O sea que antes de finales de año esta persona tiene que aparecer. Yo he visto mucho un número 9. Pero lo que yo estoy viendo aquí son más detalles de esta persona. Esta persona confunde mucho. Esta persona confunde mucho. Esta persona a día de hoy puede estar, digamos, cambió su vida, se fue a ese lugar porque se llenó de ilusiones gracias a una amistad, se llenó de ilusiones gracias a una amistad, pero esas ilusiones se han venido abajo, y no porque hayan engañado a esta persona. Es que cuando uno no juega limpio, el karma es así. El karma es así. Entonces, aquí no estamos hablando de que sea mejor o peor persona. Estamos hablando
de que coge la ayuda de esta persona que le ofrece en su momento, se crea una ilusión, pero una vez obtenido ese triunfo en ese lugar, no gestiona bien ese triunfo, ¿no? Y no valora, no gestiona ni valora. Y el karma es así. Yo siempre digo, cuando en la vida has tenido ¿cómo se dice? Una caída muy grande, luego hay un tiempo de recuperación, ¿no? Y de recompensa. En ese tiempo de recompensa que el universo te brinda, hay que saber hacerlo bien y no cometer el mismo error que cometiste antes de caerte, porque si te caíste fue porque cometiste algún tipo de error. Entonces, está ese tiempo para valorar, y si no se valora, la caída puede ser más grande. Es mi manera de pensar, ¿eh? Es mi manera de pensar. Esto no tenéis por qué aplicarlo ni nada. Esto es una manera de pensar que yo tengo, ¿no? Quedaros con el número 9, quedaros con el tema de que es una persona que siempre está buscando cosas nuevas en su vida. Es una persona de pelo moreno, aquí. No sé si será esa persona especial tuya. O puede ser alguien de tu lado espiritual también, que esté mirando, que esté observando, bien, pero bueno. Sabes que esta persona es alguien que siempre tiene como un as debajo de la manga, ¿no? Es su forma de ser. Esto no se trata de decir eres mejor o eres peor. Es su forma de ser. Y quizás que por este tipo de cosas tú ni siquiera te plantees esa vuelta. Ya te digo, quédate con la fecha que te he dado, un 9 y antes de 2 meses. ¿Bien? Para que vuelva esta persona. Una vez que esa persona haya vuelto, porque el destino te la va a querer poner en el camino, ahí ya tú decides. Me da la sensación también que muchos de vosotros tenéis que solucionar con esa persona algo relacionado con una vivienda. Pero bueno, no seréis todos, ¿eh? Y quizás ese encuentro sea por eso, de solucionar algo con esa vivienda que tenéis en común o algo de eso. Como entiendo que no todos estaréis en la misma situación, quedaros con todas las posibilidades que han salido. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. ¿Cuándo volverá esta persona? Opción número 2. Grito mucho a veces, ¿verdad? Se me sube el volumen solo. Vamos a ver cuándo volverá esta persona. Esta persona, mira, a día de hoy ya está con esos pensamientos de vuelta. Ya se lo está planteando a día de hoy. Está experimentando ya sentimientos. Ya está experimentando la falta. La falta que creía que nunca iba a tener. Comienza a experimentarla ahora. Su vuelta no será una vuelta de pedir perdón. Su vuelta será una puesta a la defensiva, como suele hacer las cosas. Pero esto no quita que haya sentimientos. También te lo digo, que hay sentimientos. ¿Vale? Y va a haber más sentimientos aquí. Lo que pasa es que esta persona tiene que cambiar mucho todavía su manera de ser. Es una persona que está a la defensiva constante en todos los aspectos de su vida. Esto no es personal contigo, es que con todo está a la defensiva. Vamos a ver qué más. No te dijo la verdad en su momento, ¿vale? No te dijo la verdad en su momento de que había alguien en otro lugar. Todo, hasta ahí estamos claros.
Pero tampoco tiene valor a dejar, o no tuvo ese valor de dejar a esa persona que estaba allí, en ese lugar. No supo cómo hacerlo ni tuvo valor. Entonces, esta vuelta de vosotros, dicen, sí, es una vuelta como de una puesta a la defensiva, un me acerco a ti para zanjar la historia. No, mentira. Mentira. No se acerca para zanjar la historia, se acerca porque se quiere acercar. Vamos a ver los sentimientos. Vamos a ver los sentimientos de esta persona. Le aportas calma en su vida y precisamente es lo que necesita esta persona. Porque es una persona con muchos miedos, y es muy difícil que esta persona experimente este sentimiento de calma y de confianza con alguien. Entonces, esto es lo más importante, que el tiempo que ha estado contigo ha salido de muchas situaciones de su vida, emocionales y en otros aspectos. Entonces dicen que esta persona, a los 4 o 6 meses de esa vuelta, ya sí se va a plantear lo que es una relación formal. Bien. Va a iniciar ciertos cambios en su vida, iniciar cambios. Y aquí te hablo de personalidad y de emociones y de miedos. Bien. En cuanto a la vuelta, yo la vuelta de esta persona te puedo decir que la veo ya. Veo comunicaciones de esta persona ya. Como queriendo comunicarse, como que ahora mismo te puedo decir que esta persona ya sí lo está pasando mal. Ya sí lo está pasando mal. Se le metió en la cabeza que quería vivir otras cosas. La vida social, vida social, vida social. Mis amigos. ¿Dónde están los amigos ahora? ¿Dónde están aquí? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Necesita estabilidad. Se ha equivocado. Lo sabe perfectamente. Sabe perfectamente. Le dio valor a otras cosas, pero sabe que si sigue ese camino en soledad o... Sí, ese, porque realmente está solo o sola. Sabe que no... que su vida en un futuro sería como retroceder en el tiempo y volver a estar en un sinsentido, ¿no? Así lo ve él o ella, ¿no? Y así lo está sintiendo ahora mismo, ¿no? Entonces aquí dicen que duda mucho de que si tú vas a querer volver o no. Por eso aparte de su manera de ser, su forma de acercarse será a la defensiva. Te lo digo para que lo sepas cuando se acerque, que igual te puede descolocar un poco, ¿no? Cambiaría esta persona de cara a futuro mucho, y te lo digo que mucho. Esta persona todavía tiene mucho que dar en cuanto a emociones, mucho que dar. Su futuro ahora mismo sin ti lo ve muy incierto y muy triste, muy triste. No le gusta pensar de cara a futuro sin que estés tú. O sea, esto ya lo está experimentando. Y estamos de acuerdo que no lo ha hecho mal, ¿no? O sea, que lo ha hecho mal, no que no lo ha hecho, sino que estamos de acuerdo que lo ha hecho mal. Pero también tiene conciencia, en cierto modo, de lo que ha hecho. Esta persona ha cambiado de la noche a la mañana, por lo que yo veo aquí, O sea, estabais muy bien, y de repente cambia y le da valores a otras cosas, y quiero vivir, y quiero no sé qué, y quiero que ha vivido el momentazo y ahora mismo está como está. Porque esos son momentos puntuales.
y le digo, y esto lo digo, porque sé que hay muchísima gente que le pasa. O sea, si no estamos claros de dejar una relación, no la dejemos por un momentazo. Porque a lo mejor luego ya no hay vuelta atrás. Muy importante. Vive el momentazo con tu pareja, vívelo, lo puedes vivir igual, ¿eh? Así que ya sabéis que esta persona está a punto de regresar. Vamos a ver si podemos ver algún número sobre ese regreso. Yo lo he visto ya, pero vamos a ver si podemos ver algún número. Del 13 al 17. Del 13 al 17 estoy viendo mucho, ¿vale? Dentro de esos 3 días vamos a ver lo que pasa y si se comunica, pues me escribes, me mandas un comentario, ¿bien? Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, activar la campanita, muy importante. Y, ¿qué más? Que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.